del lado. ¿Cuál está más abajo? El riñón derecho. Pero ahí se ve más arriba. Que está ¿Qué características tiene? está nivel de 2 y de 3. Mira, mira. Frijol, cebolla lunar. Frijol, una habichuela. Sí. Lo mismo, ¿no? Judías, frijoles, no sé qué más les dicen en otros países. Judías, así mira, los frijoles se llaman judías, morotas, habichuelas, feijão, lo que prefieran llamar. Pero es lo mismo, nos referimos a la misma leguminosa. Ahora, ¿qué características tiene el riñón? ¿Qué tipo de órgano es? Retroperitoneal. Ya, el retroperitoneal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo está cubierto en su cara anterior por el peritoneo. Es una Era glándula dormido, grabar bien, solo grabar. mixta, tiene un componente exócrino que produce ¿qué? La orina. La orina. La orina. Y su componente endócrino, renina. ¿Qué más? Eritropoietina. ¿Qué más? Aldosterona. La aldosterona es la glándula suprarrenal. Son tres. El calcitriol. Calcitriol. ¿Verdad? Que interviene en el metabolismo del calcio. Okay. Ahora, sabemos que es una estructura parenquimatosa. Parenquima. Y este va a estar cubierto, ¿verdad?, por una cápsula. ¿Recuerdan que el hígado tenía también su cápsula? Sí. En el caso del hígado era la cápsula de Gliso. Y en el caso del riñón, ¿cómo se llama? Renal. Cápsula renal. No. Claro, renal es por cápsula renal, solo que con otro nombre. No, es una cápsula que está cubierta. Eso no entendí. Girote. Es la cápsula. Es lo que cubramos, ¿no? Sí. Cápsula girote. O muscular, no se tienen los nombres. Esta cápsula es una cápsula fibrosa que tiene receptores sensitivos igual que lo que tenía la cápsula del hígado, que son muy sensibles a la distensión. Y cuando el riñón, por ejemplo, se inflama, producto de una pielonefritis, como ustedes tienen en sus casos clínicos, van a ver que genera ese dolor, porque el riñón en sí, el parénquima, no tiene terminaciones nerviosas, entonces no duele. ¿Qué es lo que duele? Su cápsula. Y debido a que la inervación es compartida de la pared posterior y la cápsula, genera este dolor irradiado a nivel de la región de los cráneos, ¿no?, a nivel de la región lumbar. Y si ustedes realizan la famosa maniobra de la puño-percusión, la maniobra de Giordano se llama, le va a doler a su paciente y va a pegar un grito, ¿verdad? Porque ustedes normalmente acaso si se percuten ahí atrás les duele. ¿Les duele cuando hago esto? No. No duele. Pero una persona que tiene una pielonefritis, esa región va a estar sumamente sensible. Y va a pegar un grito de Sí, eso me repercute. un factor de riesgo de la pielonefritis, el embarazo. Ahora, aparte de la cápsula, vamos a tener también el caso del riñón. Sabemos que tiene dos polos, ¿verdad? Un polo superior y un polo inferior, que son diferentes, no son iguales. El polo superior es más ancho, el polo inferior es más delgado. Esto nos sirve para identificar también si se trata de un riñón derecho o de un riñón izquierdo. Okay. Otro dato también que les puede ayudar son las caras, ¿verdad? Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es convexa, mientras que la cara posterior normalmente es plana. Otro dato, los vasos. No se olviden que en el interno. se encuentra esta excavación que se conoce como el ilio, por donde salen y penetran vasos sanguíneos, además de la pelvis renal. A ese nivel, ustedes van a ver que la estructura que está primero por delante, es decir, más superficial, es la vena. Siempre van por delante las venas renales. Y por detrás recién las arterias. ¿Okay? Con todos esos datos, ustedes ya sabrán si se trata de izquierdo o derecho. ¿No? Esto en la práctica. Esto
lastimosamente ahorita no hemos podido estar con arterias reales, pero si tienen oportunidad, van a ver, van a hacer caso, van a ubicar primero los polos, luego las caras y después la vasculatura. ¿Ok? Bien. Ahora, sabemos que los riñones, al igual que el hígado, tienen segmentos, ¿verdad? 5. Tiene 5 segmentos. ¿Okay? Tiene un segmento superior o polar superior, tiene un segmento anterior superior, anterior inferior, inferior polar superior y uno posterior. Son 5 segmentos. Cada uno de esos 5 segmentos va a recibir a las 5 ramas terminales de la arteria renal, que son las arterias segmentales. ¿Cuáles se llaman? Segmentales, porque van a los segmentos. Y estas arterias dentro de los segmentos van a ir ya dividiéndose, formando todas estas arterias, las arterias, las lobulillas, todas estas. ¿Okay? Pero eso no me interesa a mí, eso le interesará a la doctora Bejarano para histología. A mí me interesa que sepan por lo menos que son 5 ramas terminales y cuáles son estas 5. ¿Okay? Llevan el mismo nombre al segmento adicional. Por ejemplo, la arteria polar superior, la arteria anterior superior, la arteria segmentaria anterior inferior, la arteria inferior y la arteria posterior. ¿Ok? Eso. Ahora, muchas veces los riñones, hacia la parte externa del cuerpo, se pueden apreciar unas pequeñas venitas. Esas venitas son las venas estrelladas. Se puede ver. Venas estrelladas. Son apreciables. El color de los riñones varía, ¿verdad? En el cadáver, por ejemplo, y en una persona viva. Una persona viva tiene un color rojizo, rosado. En cambio, en el cadáver van a ver que son pálidos, ¿verdad? Pálidos, blanquecinos en algunos casos. Ahora, la vasculatura, eso es lo que tienen que conocer muy bien. Ya sabemos que dependen de la irrigación que viene a través de las arterias renales, ¿verdad? Derecha e izquierda. ¿Son iguales? No, ¿verdad? No son iguales las arterias. Porque, primero, ¿ramas de quién son las arterias renales? De la aorta abdominal. Son ramas laterales de la aorta abdominal. Y la aorta abdominal, ustedes tienen que recordar que está orientada hacia la izquierda, siempre está orientada hacia la izquierda. Y la aorta abdominal, sabemos que va a dar, que va a ser una arteria renal derecha, que es más larga que una arteria renal izquierda, que es más ¿Estamos? No se olviden del endémico que les enseña. Arterias y para venas. ¿Okay? Porque sabemos que la arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda, pero en venas se invierte esto. ¿Por qué? Porque la vena cava, que por cierto va por delante, ya está hacia la derecha, está hacia la derecha. Y como está hacia la derecha, la vena renal izquierda va a ser más larga y la vena renal derecha. ¿Se entiende esto? La vena renal izquierda va a pasar inclusive por delante de la aorta abdominal, y al hacer esto, acá se pone un detalle anatómico importante. Aquí nace una arteria que va a cabalgar la arteria mesentérica. Pregunta de examen en varios bancos, en varias universidades. ¿Qué arteria cabalga a la vena renal izquierda? La mesentérica. Ese punto se puede llamar el campo mesentérico de oído. Exacto. ¿De qué bibliografía has leído eso? ¿De qué libro de los anales de la historia de la anatomía? Del testículo. En la era del clásico. Muy bien. Ahora, esa es la mayor diferencia. No olvidar que las terminales
son 5, y obviamente las venas que acompañan a estas van a recibir los mismos nombres, solo que están drenando la sangre del riñón y la van a llevar a la vena cava. ¿Okay? Ahora, en el caso de las arterias renales no solo dan ramas terminales, sino que dan ramos colaterales que se desprenden en su trayecto. ¿Okay? Muchas de estas no son tan importantes, son numerosas, ¿no? Pero hay algunas que sí son importantes y que ustedes deberían conocer, como por ejemplo la primera es la famosa arteria frénica. Inferior. No, superior. Suprarrenal. Suprarrenal. Suprarrenal inferior, ¿verdad? Es una de las primeras ramas que se desprende de la arteria renal, que es de importancia porque le da la irrigación a la glándula suprarrenal. Después tenemos otra arteria que son las arterias ureterales, también importantes. Se llaman superiores. Irrigan la primera porción del uréter, la porción proximal del uréter. Después tenemos otras que son las arterias de la pelvis renal. La pelvis renal. Y luego también están las arterias de la cápsula renal o capsulares. Todas esas son ramos colaterales que van a irrigar, como pueden ver ahí, el uréter, la pelvis, la cápsula renal, el glándula. Ahora, en la vena, en las venas, ¿qué es lo que hay que saber? Por ejemplo, las venas gonadales, que no se olviden que en el varón la gonadal es la testicular y en la mujer es la ovárica, van a terminar drenando en lugares diferentes, la derecha y la izquierda. Por ejemplo, la vena, pongamos la testicular, es un varón. La vena testicular derecha va a ir a drenar directamente a la vena cava, ¿okay? A la vena cava. Mientras que la vena testicular del lado izquierdo, ¿dónde va a ir a drenar? Va a ir a drenar aquí, a la vena renal izquierda. ¿Han visto esa diferencia? La derecha termina en la cava, la izquierda termina en la cava. Lo mismo pasa con las venas suprarrenales. Por si acaso, las venas suprarrenales solo son una por lado, ¿okay? Solo conforman una por lado. No es como las arterias que son 3. Esto solo es uno. Se recoge la sangre de todo el sector, derecha e izquierda. Por ejemplo, vamos a dibujar acá porque también se llama la glándula. La glándula suprarrenal. Ahí está la triangular y la picomedial. ¿Qué pasa con sus venas? Las venas suprarrenales derechas van a ir a drenar directamente a la vena cava, ¿ok? La derecha. Pero la izquierda, ¿dónde va a ir a drenar? A la vena renal izquierda. A la vena. ¿Han visto esa diferencia? Muchas veces puede haber una venita que viene así, que va a conectar la vena. Exacto. Pero lo normal es que la vena suprarrenal del lado izquierdo termine drenando de manera directa en la vena renal izquierda. Eso es lo normal. Ya que estamos hablando de glándulas suprarrenales, esto es algo que les he preguntado y es algo que seguro han visto también en histología, porque me han dicho, pregunta de histología. ¿Cómo se divide la glándula suprarrenal? Médula, que está en el centro, y la corteza, que está en la periferia, ¿verdad? Son muy diferentes, la corteza. Es más, las glándulas suprarrenales, ¿qué tipo de glándulas son? ¿Exócrinas, endócrinas o mixtas como los riñones? Solo son endócrinas, no son mixtas. Solo son endócrinas porque solo producen hormonas. Solo se encargan de la producción de hormonas. Eso explica por qué también reciben tanta irrigación.
Porque no se olviden por dónde van las hormonas, por la sangre. ¿Okay? Entonces, por eso reciben tanta irrigación. Vean, 3 arterias solo destinadas para una estructura. Ahí como Adriana me decía, ¡ah! 5 arterias solo para el riñón. Lo mismo pasa con la glándula. Por eso, una de las estructuras más irrigadas es el riñón. Si hay una laceración del riñón, también que pueden morir desangrados, porque recibe gran cantidad de sangre. Así igual las glándulas. Ahora, les decía, son diferentes la médula y la corteza. La glándula en sí, el nombre suprarrenal, solo podría acodarse en el ser humano. ¿Por qué? Porque en otros animales las glándulas suprarrenales no están en los riñones. Por eso el término adecuado para eso en general sería de glándulas adrenales. Ahora les hago una pregunta capciosa que me hacía mi docente de anatomía cuando estaba en el ¿por qué están en el polo superior y no en el inferior? Yo lo mismo le respondí a mi docente, pero me ha dicho no. Por el nombre. No, porque si están abajo se caen. Lógica. Yo igual estaba ahí viéndolo. Digo, por esto, doctor, es que tiene una fase. No, nada. Yo, ¿qué es? Siempre es lógica. Se llama suprarrenal porque está por encima de los riñones, ¿verdad? Ahora, estas glándulas, ustedes van a ver que están compuestas por diferentes tipos celulares. Por ejemplo, la médula. La médula se caracteriza porque tiene unas células, que estas células vienen de la cresta neural. Entonces son como neuronas, ¿no? Son las famosas células cromátinas. No sé si han escuchado hablar de ellas, no sé si la doctora les ha mencionado. Estas células cromátinas vendrían a ser como neuronas postganglionares. ¿Por qué? Porque producen catecolamina. Estas catecolaminas son derivados de la tirosina y no son más que la famosa adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Que son mediadores en el sistema nervioso autónomo, principalmente en el simpático, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la adrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? ¿Hace vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción, muy bien. ¿Qué más? ¿Hace broncodilatación o broncoconstricción? No, broncodilatación, pues no se olvide que necesitamos llevar más aire, más oxígeno, entonces se dilata, ¿verdad? En cambio el parasimpático hace broncoconstricción. ¿Ok? ¿Y la temperatura también tiene algo? Está regulada también de cierta manera por el sistema nervioso, pero no depende del simpático. Ahora, ¿qué más hace el simpático? Piloerección, por ejemplo, ¿verdad? La piel de gallina. Las pupilas, midriasis. ¿Okay? En los esfínteres, ¿los abre o los cierra? Los cierra. Después de ahí viene el famoso uyuyuy, no es del miedo. ¿Lo ven? Del miedo. Ahora, hay una reacción adversa, ¿no? Pero es todo lo contrario, cuando están en miedo, se emisiona. Ahí está aplicado textualmente, orinarse de miedo. Pero bueno. Entonces, estas células cromáfines son las encargadas de producir estas catecolaminas, tanto la adrenalina como la noradrenalina. Ahora, quiero aclarar dos términos. ¿Por qué? Porque vean, es lo mismo adrenalina y epinefrina y es lo mismo noradrenalina y norepinefrina. ¿Por qué les recalco esto? Porque he escuchado hasta de colegas docentes mencionar como si fueran diferentes hormonas y no son lo mismo. Es lo mismo. Los términos de epinefrina y norepinefrina se utilizaban en la época de mi abuelita.
Actualmente le dicen adrenalina y noradrenalina. ¿Okay? Pero son lo mismo. Cuidado, piensen que son hormonas diferentes y me estén diciendo ahí, no, el que secreta la adrenalina, la epinefrina y la noradrenalina en la noche. No, es lo mismo. Que quede claro eso. Esto se activa gracias a que neuronas preganglionares le van a dar inervación a la glándula. Y esto va a generar la secreción de estas catecolaminas que se desencadenan con el ejercicio físico, por ejemplo, con el miedo. ¿Verdad? Algo pone, por ejemplo, en peligro en nuestra vida, se activa este sistema. Ahora, tenemos la corteza. ¿Okay? La corteza. La corteza se divide en tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. ¿Okay? Cada una de estas tres zonas se encarga de la producción de diferentes hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular se va a encargar de la secreción de los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? La recaptación de secreción. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte del riñón? En el túbulo contorneado distal, también, en el túbulo contorneado distal. ¿Haciendo qué? Excretando potasio y reabsorbiendo sodio. Con eso, agua. ¿Verdad? Por ende, se va a encargar de la regulación de la presión osmótica de la sangre y de paso también se va a encargar del control de la presión arterial. Este no funciona solo, sino como un sistema, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Después tenemos la zona fascicular. La zona fascicular se caracteriza porque va a secretar los glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué sirve el cortisol? Es nuestra hormona para el estrés, ¿verdad? Tendrían que ser nuestros analgésicos, o mejor dicho, antiinflamatorios naturales. Porque ¿qué es lo que hacen? Inhiben al sistema inmune, ¿verdad? Por eso los derivados, ¿no?, exógenos de estos han sido creados para justamente, pues, para actuar como antiinflamatorios, ¿no? Han sido los primeros en ser descubiertos como antiinflamatorios. Ahí vienen la dexametasona, betametazonas, beclometasona, prednisona. Todos los que terminan en zona son corticosteroides derivados del cortisol o de la cortisona, que tienen como función inhibir al sistema inmune, inhibir la reacción, ¿verdad?, inflamatoria. Pero ¿qué es lo que pasaba? Estos son armas de doble filo. En realidad cualquier fármaco, ¿no? Pero bueno, en el caso de los corticoides, por un lado están inhibiendo al sistema de respuesta inmunitaria, pero por otro lado nos traen complicaciones serias relacionadas con la retención de líquidos o nos dejan justamente como inmunodeprimidos. Especialmente los pacientes que toman de manera crónica corticosteroides son considerados pacientes inmunodeprimidos. Por eso ustedes, por ejemplo, los trasplantados renales sin ir muy lejos, los van a ver todo el tiempo cuidándose con sus barbillitos y no salen de sus casas por miedo a contagiarse, porque no se olviden que están inmunodeprimidos. Entonces, cualquier enfermedad ahí oportunista puede causar estragos en la salud de ese paciente. Son como pacientes con VIH, ¿qué? Porque son inmunodeprimidos, ya que tienen que tomar de por vida estos corticosteroides. En el caso de los trasplantados renales, la prednisona. ¿Y por qué lo hacen? Para evitar el rechazo. ¿Okay? Para evitar el rechazo. Muchas veces los trasplantados reciben el riñón no de un pariente cercano, no de su mamá, de su hijo, de su hermano, sino de alguien más, de un pariente cercano, y ahí hay más probabilidad de rechazo. No, he leído que el prednisona, no puede ser el prednisona o el corticoide, creo que también afecta al cerebro, ¿no? He visto que hay un estudio donde los vuelve, si toman así crónicamente bipolares, los puede o un trastorno bipolar. Sí, puede generar cambios en lo que es la conducta. Sí, sí.
salió un estudio reciente justo en la revista Lancet acerca de eso, hablando acerca de esto. Muchos pensaban que el daño solo era a nivel, ¿no?, de la represión de líquidos y de la inmunodepresión. No, se ha visto que hay problemas también del sistema nervioso y del central. Por eso les digo, son armas de doble filo. Por un lado están curando una cosa y por otro lado están. Bueno, es por eso que después se inventaron los AINES. ¿Qué quiere decir AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Y adivinen qué pasó con los AINES. Lo mismo, armas de doble filo. Especialmente con la sobremedicación, ¿no? Pues paracetamol como si fuera tostado para todos. Y ahí vienen los problemas. Se han descubierto problemas con el paracetamol, se han descubierto problemas con el ibuprofeno, que son los AINES más utilizados. Antes era la aspirina, ¿verdad? En los 90. Aspirina para todo. Factores de coagulación. Para todo. Ahora es el paracetamol. Por eso nos molestan a los médicos, ¿no? Todo receta. Pero los AINES también generan complicaciones. Una de las primeras, justamente, está lo que hemos hablado cuando hemos hablado de estómago, ¿verdad? La gastritis por AINES, producido por AINES. Hemos visto el mecanismo, cómo se da. Luego tenemos la zona reticular, que se encarga de la producción de los andrógenos, como la testosterona. Aparte de la testosterona, también se va a secretar lo que son otros derivados, como por ejemplo la dihidrotestosterona, la androstenediona o la dihidroepiandrosterona. Todos estos son andrógenos que tienen como función ¿qué? ¿Qué hacen los andrógenos? Muy bien, le dan los caracteres sexuales secundarios. También tienen funciones relacionadas con el aumento de la masa muscular. ¿Proteínas? No, esteroides anabólicos. Esteroides anabólicos, sí. Las mujercitas se practican fitness y que quieren muchas veces aumentar la masa muscular. Algunas no tienen idea de lo que se está inyectando. Si ustedes son alguna de ellas, les recomiendo que primero averigüen si los esteroides anabólicos son androgenizantes o son solo anabolizantes. Lo ideal es que sea solo anabolizante. Si son derivados de la testosterona, como el enantato, el cipionato o el primobolan, todos estos, a la larga pueden generar pues, problemas, ¿verdad? Se le va a dar o sea, estos pacientes van a sufrir de masculinización, ¿no? Cosas de pello glaciar, van a tener bigote, barba, se van a tener que rasurar como el varón, los músculos va a engrosar, Ya sale pichula de verdad. luego Claro, el clítoris también crece. el clítoris aumenta de tamaño. A ver, sale pichula. La mandíbula se les vuelve cuadrada, se les perfila. Como Minecraft. Acné, mucho acné. Aumento de las glándulas sudoríparas. Va a sudar como chancho. Aumento también del vello corporal. No solo del facial, sino del corporal también. Bien, entonces esas son las tres zonas. Ahora hablemos de la irrigación. Ustedes ya saben que está irrigado por tres arterias, ¿verdad? En la parte superior vienen unas arterias y ramitas de otra. De las primeras ramas de la aorta abdominal, ¿cómo se llama? Frénica. Eso, sean precisos. ¿Por qué? Frénica. Si saben que hay dos, superior y inferior. Lo mismo, arteria frénica. me preguntan, carótida. Si hay tres, común, externo, interno. Común, Para no externo, pegarla, externo. Después, ilíaca. Hay ilíaca común, ilíaca externo, ilíaca interno. Sean precisos. La común puede ser igual a la científica. Sí, pero digan ustedes por lo menos. Me dicen, frénica. Entonces, la rama de la frénica inferior va a ser la suprarrenal superior, se llama esta arteria. Arteria suprarrenal superior. ¿Okay? Luego, también
también va a haber otra ramita que nace directamente de la aorta. Esa es la famosa suprarrenal media, ¿verdad? La arteria suprarrenal media, rama directa de la aorta abdominal. Y la última va a llegar desde abajo. Nace rama esta. Creo que aquí ya está desordenado. ¿Qué arteria es esa? Arteria suprarrenal y ¿rama de quién? ¿Quién? Renal. De la renal. Esas son las tres ramas. ¿Y de dónde vienen esas tres ramas? Que obligan a la ambulancia. Las formas, que ustedes se han dado cuenta, son diferentes, no son iguales las dos, ¿verdad? La derecha, por ejemplo, no solo la forma, también la localización. La derecha tiene forma piramidal y está localizada en el foro superior. La izquierda, en cambio, tiene forma de qué? De media luna o semilunar. Y además está ubicada hacia el borde medial, no hacia el foro superior, sino hacia el borde medial. ¿Okay? Y una cubierta grasosa, lipídica. Muchas veces mis alumnos, ¿qué es esta grasita encima del riñón? Esa es la glándula. Esa es la glándula. No sé, no es grasita, es la grasa. Ahora, el sistema pielocalicial. ¿A qué le llamamos sistema pielocalicial? Todo empieza, no sé si recuerdan un poquito del riñón. El riñón también tiene corteza y tiene médula, ¿verdad? La corteza es toda la parte periférica, todo lo que está hacia afuera. Y la médula se divide en unas estructuras que tienen forma piramidal. Por eso, antiguamente le llamaban las pirámides del Malpighi, ¿ok? O pirámides medulares. Estas pirámides medulares tienen una base que se orienta hacia la corteza y tiene un vértice que forma una papila. Se llaman la papila renal. Estas papilas renales desembocan en unas estructuras que están dentro de un espacio que se forma por dentro del riñón, que ese espacio por donde hay grasa, pasan los vasos sanguíneos y están estas estructuras, se conoce como el seno, ¿verdad? El seno renal. ¿Y qué estructuras ocupan el seno renal? Ahí entran los cálices, ¿verdad? ¿Por qué les llaman cálices? Porque parecen copas, ¿verdad? Parecen copitas. Entonces, aquí viene desembocando, el primero es el menor. O sea, la orina que ha sido producida en todo esto, porque no se olviden que acá está la unidad funcional fundamental del riñón, que es la nefrona. ¿Ok? La nefrona. La nefrona está formada por el corpúsculo, por la cápsula de Bowman, ¿verdad? Los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, los túbulos contorneados distales y los túbulos excretores. ¿Ok? Y los túbulos excretores son los que van a desembocar a nivel de esto. De los cálices menores van a llevar la orina producida producto del filtrado glomerular a este sector. Primero a los cálices menores. De 3 a 4 cálices menores se van a juntar para formar ¿qué? Los cálices mayores. Okay, los cálices mayores. Y finalmente los cálices mayores se juntan y van a dar origen a ¿qué? A la pelvis renal, que es esta dilatación que ustedes ven. Entonces la orina va a pasar de los cálices menores a los mayores, a la pelvis, y de la pelvis al pelvis. A ese sistema le llamamos el sistema pielocalicial. ¿Okay? La palabra pielo hace referencia a la pelvis, ¿okay? Principalmente a la mucosa que cubre internamente. Por ejemplo, una pielitis, que será inflamación de la mucosa de la boca. Y una pielonefritis, de todo, ¿verdad? De todo el riñón. ¿Okay? A eso le llamamos pielo. ¿Se entiende? Ahora, muchas veces los cálculos renales, las piedras, se van a formar en ese sistema y van a dar este llamado coraliforme. Se llama coraliforme porque ¿han visto el arrecife de coral? ¿Cómo es? Tiene esa forma. Ahí le llaman coral. A veces puede ser tan grande, puede tomar todo el sistema, que le llaman niastas de venado, a esas nefroliteasis y niastas de venado. Y esto puede generar retención urinaria dentro del propio riñón, que va a llevar a una hidronefrosis. ¿Okay? El riñón se llena así de orina.
se hinchan, muchas veces dejan de funcionar. Hay que extirpar eso. Ahora, lo que pasa es que la piedra migra, se fragmenta y pasa a la vía. ¿Y dónde cree que obstruye? En el ureter, ¿verdad? En los 3 estrechamientos que tiene el ureter. ¿Cuáles son? Por si acaso, el ureter, y a esto también hay que aprender a diferenciar. Tiene 3 estrechamientos y tiene 4 porciones. Algunos autores dicen que solo son 2, pero por lo general son 4 porciones. Primero los estrechamientos. ¿Cuánto mide normalmente, no en los estrechamientos, el ureter de diámetro? 2 milímetros de diámetro. De longitud, de 25 a 30, ¿verdad? Pero de diámetro, 2 milímetros. Ahora, el primer estrechamiento es el llamado estrechamiento superior. Se encuentra justo entre la unión de la pelvis con el ureter. Ese es el primero. El segundo es el medio, que este se da a nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos, es decir, donde la ilíaca común se divide en externa e interna. ¿Okay? Ahí está el segundo estrechamiento. Y luego tenemos el tercero inferior, que se da entre la unión de la vejiga con el ureter. ¿Cuál es el sitio más frecuente de las obstrucciones? El medio, y luego le sigue el inferior. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las porciones? Son 4 porciones. La primera porción es la porción abdominal, o también llamada lumbar. ¿Okay? La segunda porción es la llamada porción sacroiliaca, más o menos a nivel de la articulación sacroiliaca. La tercera porción es la porción pélvica. Y la cuarta porción es la porción intramural, ¿okay? O vesical. Es lo mismo. Intramural o vesical. ¿Estamos? Esos son sus 4 porciones. El ureter va a recibir irrigación en esas sus 4 porciones, gracias a diferentes arterias, ¿no? Por ejemplo, la parte superior, en las 2 primeras porciones, va a recibir a la rama de la arteria renal, a la ureteral, ¿no? Por eso se llama ureteral superior. En la parte media va a recibir a las arterias ureterales medias, que son ramas normalmente de las gonadales, a veces vienen directamente de la aorta. Y luego, a la parte inferior, van a recibir a las ramas de la ilíaca, principalmente de la ilíaca interna, y también inclusive a la vesical superior. Que bueno, la vesical superior también es una rama de la ilíaca. Cuando veamos pelvis, vamos a hablar de la arteria rey en ese sector, que es la ilíaca. La ilíaca interna, ya les voy diciendo, tiene bastantes ramas y depende en las mujeres y en los varones. En las mujeres tiene más ramas. Al tener son más complicadas las mujeres. En los varones son menos. Porque no se ven que los varones no tenemos vagina y no tenemos útero. ¿No? En vez de la arteria vaginal está la arteria vesical inferior en el varón. Y algunos autores dicen que es exclusiva del varón. Exclusiva del varón. O sea, las mujeres no tienen vesical inferior. Tienen arteria vaginal. Y la arteria vaginal es una arteria bien complicada. ¿Por qué? Porque normalmente es rama de la arteria uterina. A veces puede ser rama directa de la arteria ilíaca interna. Y la incidencia es 50-50 casi. 50-50. Mujeres que se han encontrado de la arteria vaginal de la rama de la ilíaca interna, y mujeres que se han encontrado que eran directas con casi la mitad. Bien. Entonces, este es el sistema pielocalciano, cervicales menores, mayores, pelvis. ¿Estamos? A eso nosotros le llamamos sistema pielocalciano. Después, algo más. La uretra, otra pregunta que les hice, y no puede ser que ninguno me haya respondido cuáles son las 4 porciones de la uretra masculina. Intramural. Vamos a dibujar acá. La estatal intermedia. ¿Y de 4? Ya no tengo.
rato más a explicar. Fíjense, la primera porción mide 1 centímetro, es chiquitita. Es esta porción que ven acá a nivel del cuello de la vejiga. Esa porción se llama la porción preprostática o intramural, también le llaman. ¿Ok? Primera porción. ¿Cuánto mide el dicho? 1 centímetro. Voy a preguntar todo el rato porque, no sé, mis alumnos últimamente me sorprenden, de verdad. O sea, entre el 102 y el 103, no sé cuál, de verdad. ¿Saben que en Bolivia, cómo les dicen a las personas que no entienden? Sí, les explica todo. Nada. Aniguas. Entonces, a los del 102 les digo los años de cariño. Son los anines. No entienden, ¿verdad? Les explica. Les entra por aquí, les sale por ahí. Ahora, ¿ustedes también son anis? No. Les espero. Los pibes. El otro, ¿saben cuál es el otro apodo también para ellos? Los pibes chorros. Porque se ha perdido una. No, pues, ¿qué opinan ustedes de que se pierdan cosas entre compañeros, de que se roben entre compañeros? De verdad es deplorable, que totalmente decepcionado de su partido. Y eso que es mi paralelo. Como yo soy mentor en ese paralelo. De verdad, una vergüenza. En pleno curso. Estaba la tablet de su compañera debajo de su asiento, ella iba a defender porque era una tarea de muestro y alguien vivo ha venido, la ha agarrado y se la robó. En plena clase, en plena tarea de muestro, ante los ojos de todos y nadie ha visto. No hay cámara. Y no recuperaron nuestro. ¿Por qué no olvidaron? ¿Estás segura que se olvidaron en la clase? Así en la clase, ahí la digo. Bien, entonces les decía, la primera porción es la porción preprostática o intramural. ¿Okay? Luego tenemos esta porción que es muy importante, que también que va dentro de la glándula prostática, por eso se llama la porción prostática o la uretra prostática. ¿Por qué les digo que es importante? Porque acá también desemboca otro conducto, que es el conducto eyaculador, que se forma de la unión de la vesícula seminal con el conducto de Terence en el seno. Donde se abre paso también las glándulas. Porque no se olviden que acá se van a conjuncionar todos los elementos que van a formar el semen. Salud. Y bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo hablemos de genitales. Pero es importante por eso, porque acá se juntan todos los elementos para formar el semen. Ahora, es por eso que la uretra del varón tiene doble función, ¿verdad? La de la mujer solo es urinaria. Por ahí solo sale aquí, nada más. También el varón tiene doble función. Función urinaria y función reproductiva. Ahora, ¿cuánto mide la uretra prostática? Quizás de 3 a 4 centímetros. ¿Okay? Después viene esta porción, que está, acá se los he dibujado como referencia a una membrana. Esta es la membrana perineal, por eso se llama esta porción la porción membranosa. ¿Okay? O la uretra membranosa, que mide 2 centímetros. ¿Okay? A ese nivel se encuentran unas glandulitas que, si bien se encuentran a ese nivel, recién terminan desembocando a nivel de las células escamosas. Esas glándulas son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Okay? ¿Su función? La vamos a ver la próxima. Estamos creando expectativas, pues, como el próximo capítulo. ¿Se le puede decir función intermedia? La verdad no he escuchado este término, pero si lo has leído, te crees. Creo que dice así. Luego tenemos, pero no lo has leído de Wikipedia, ¿no? O de Wikipedia. Ese es un libro favorito. Sí, Entonces, pero ahí está. después de la porción membranosa, viene la porción más larga y variable de toda la uretra masculina. Estamos hablando de la uretra. Se llama así porque, como pueden ver, va dentro de uno de los cuerpos eréctiles que tiene el pene. Por si acaso, el pene no es un músculo. No es un hueso. No es un hueso. Más bien le dicen el sin hueso.
¿Por qué? Porque no tiene báculo, ¿no? El pene del humano no tiene báculo, a diferencia de otros animales. ¿Saben qué es el báculo? Es ese hueso, ¿verdad? Que sirve como un gancho para aferrarse a la hembra, como los perros. Pero el ser humano no tiene báculo. ¿Se imaginan si tuviera báculo? Yo intentaba. Es que no es demasiado que. Entonces, solo depende de estos cuerpos eréctiles que son como esponjas. ¿Por qué? Porque tienen varios poros que se llenan de sangre, se ingurgitan y al llenarse de sangre el pene, ¿qué es lo que pasa? Pasa de estar plácido y presentar una curvatura a estar recto, completamente recto. A eso nosotros le llamamos erección, ¿verdad? Erección. Ahora, ¿por qué digo que es la porción más larga y más variable? ¿Cuánto mide la porción esponjosa? Depende. Ahí ya viene el depende. Tanto les gusta. Depende. Depende. ¿De qué depende? Depende de la región. No, depende del estado. Del estado de ánimo. Se hace frío, se hace calor. Depende de varios factores. Genético hereditarios, ¿verdad? Étnico-raciales. Y también está en relación con el tamaño, con la estatura en general, por si acaso. Casi todo en nuestro cuerpo es directamente proporcional. Si una persona es alta va a tener manos grandes, si una persona es alta va a tener obviamente pulmones más grandes, va a tener huesos más largos, más grandes. Entonces va en muy pocas cosas son indirectamente proporcionales. ¿Okay? Casi todo es directamente proporcional. Ahora, ¿qué más tenemos? Esta uretra, la uretra esponjosa, al terminar a nivel del glande del pene, va a sufrir una dilatación. Esa dilatación se conoce como la fosita navicular. ¿Okay? Fosita navicular. Y a lo largo de todo su trayecto van a ver que tiene múltiples orificios que permiten